La ley de Ohm. ¿La ley de quién? De Ohm. Este señor fue un físico alemán que nos dio una de las relaciones más importantes que utilizamos en los circuitos al día de hoy. Estableció su validez alrededor del siglo XIX y es la misma ley que utilizas para alumbrar los focos de tu casa o incluso la pantalla en la que estás viendo este video. Esa ley sigue aplicando y va a seguir aplicando para muchos dispositivos electrónicos y muchos circuitos eléctricos que utilizamos diariamente. Te voy a explicar cómo funciona. La ley de Ohm es una fórmula que tienes que saber para analizar las partes más importantes de los circuitos. Pero antes de entenderla y analizarla, vamos a recordar qué son estas tres cosas importantes. La corriente se refiere al flujo de electrones que se mueven a través de un medio, por ejemplo a través del cable. Esta se mide en amperios y decimos que hay corriente o que hay electricidad cuando los electrones se están moviendo a través de nuestro cable conductor. La tensión es la diferencia de potencial que hay desde el inicio hasta el final de nuestro circuito. Todo el recorrido que los electrones van a hacer en el circuito está marcado por un inicio y un final. La diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos se le conoce como tensión y esta se mide en volts. Básicamente, la tensión es lo que impulsa a los electrones a moverse. Entre más tensión haya, es decir, entre más diferencia de potencial haya, con más fuerza y con más intensidad se van a mover los electrones, entonces va a haber más electricidad. La resistencia es la oposición al flujo de la corriente. La oposición al flujo de los electrones es aquello que impide que los electrones se muevan de forma libre. La resistencia hace que los electrones pasen despacito, uno por uno o de forma controlada y se mide en ohms. Estos son los tres elementos principales que se utilizan en la ley de Ohm y que absolutamente todo circuito tiene. La relación indica que la intensidad de corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué? Ok, existen muchas maneras de memorizarlo. Hay que elegir la que más nos guste, pero es muy importante tenerla siempre presente y en mente cada que vamos a analizar un circuito o cada que vamos a trabajar con algún circuito electrónico, algún circuito eléctrico. Podemos utilizar, por ejemplo, la clásica Viva la Reina de Inglaterra. Puedes memorizarlo como el Chavo del Ocho repitiendo una y otra vez la fórmula hasta que se te quede grabada. El reino mineral, reino vegetal y reino animal. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Reino mineral. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad. O puedes utilizar el triángulo de Ohm. Esta es una manera muy didáctica en donde tengo esta figura y tapo aquello que quiero descubrir. Por ejemplo, si quiero obtener la resistencia, la voy a tapar y la relación que me queda es voltaje sobre intensidad. Si quiero obtener el voltaje, tapo la V de voltaje y la relación que me queda es intensidad por resistencia. Si quiero obtener la intensidad, tapo la intensidad y lo que me queda es voltaje sobre resistencia. Sea cual sea la forma en la que quieres memorizarlo, lo importante es que la tengas siempre en mente cuando vas a analizar un circuito eléctrico o electrónico. Básicamente lo que la ley dice es que si en un circuito eléctrico yo aumento la resistencia, la intensidad de corriente va a ser menos. Si yo disminuyo la resistencia, la intensidad de corriente va a ser más. Vamos a comprobar esto con un ejemplo para que veamos cómo funciona. En este primer ejemplo lo que se nos pide es calcular la intensidad de corriente que está pasando por el circuito.
Es un ejemplo muy sencillito en donde yo solamente tengo que despejar y sustituir los valores. La ley de Ohm te ayuda a identificar los valores de un circuito. Lo que nos piden es la intensidad de corriente, entonces yo sé que la intensidad es igual a el voltaje sobre la resistencia. Sustituyo mis valores, 12 volts sobre 1 kilo ohm, y el resultado que tengo es de 12 miliamperes. Ahora mismo lo estoy poniendo en un simulador para que veas que este resultado es correcto. Tenemos nuestra fuente de 12 volts, nuestra resistencia de 1000 ohms y pues como puedes ver el resultado es de 12 miliamperes. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la resistencia es más pequeña? Es decir, en lugar de 1000 le ponemos una de 500 ohms. Muy bien, pues calculando la intensidad de corriente, el resultado es de 24 miliamperes. Es una corriente más grande que en el ejercicio anterior y en el simulador nos da este mismo resultado de 24 miliamperes. Si te diste cuenta, la corriente aumentó cuando yo disminuí la resistencia. En este ejemplo se nos pidió calcular la corriente que circulaba a través del circuito y el resultado fue 12 miliamperes. Ahora vamos a verificar que esto efectivamente es correcto en la realidad, mostrando el circuito en físico y lo vamos a medir con un multímetro. En esta parte lo que vamos a hacer es tomar una resistencia de 1000 ohms y la vamos a conectar a un circuito que está energizado con 12 volts. Nos cercioramos que son los 12 volts, es un poquito más, y luego energizamos la resistencia. Muy bien, ahora lo que hacemos es medir la corriente. Recuerda que para medir la corriente tienes que abrir tu circuito y hacer que la corriente pase a través de él. Y como puedes ver, el resultado es de 12.4 miliamperes. 12 miliamperes prácticamente, que es el resultado que nos había dado justamente en los cálculos y en la simulación. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillito en donde se nos pide algo diferente. Aquí tenemos otro ejemplo en donde ahora se nos pide calcular la resistencia que requerimos para que haya una corriente de 300 miliamperes cuando alimento con 5 volts en la tensión. Entonces lo que hago es utilizar cualquier método para descubrir la fórmula de la resistencia, y esta es igual al voltaje sobre la corriente. El voltaje que me dan son 5 volts y la corriente que me están pidiendo son 300 miliamperes o 0.3 amperes. Hago la división y el resultado son 16.6 ohms. Para comprobar que es correcto, pues lo voy a poner en el simulador. Y bueno, veo que efectivamente me está dando el resultado correcto de 16 ohms. Entonces nuestro cálculo está bien. Ahora te toca a ti. Te voy a dejar un ejercicio muy sencillito para que intentes resolverlo con lo que hemos visto hasta ahorita. El ejercicio que tengo para ti es este. Y solamente se nos pide calcular la resistencia que requerimos para que haya una corriente de 200 miliamperes cuando estoy alimentando mi circuito con 10 volts. Una vez que tengas el resultado, la siguiente pregunta es esta: si le pongo una resistencia de 100 ohms, ¿la corriente se va a elevar o va a disminuir? Te voy a dejar la respuesta y la forma en cómo yo lo resolví en mi Instagram, que te dejo aquí abajo en la descripción, para que puedas comprobar que tu resultado es correcto. Muchas de las lámparas o focos que conocemos utilizan este mismo principio de la ley de Ohm para la iluminación. Exacto, desde la lámpara con la que estás iluminando tu cuarto hasta la luz que sale de la pantalla de tu smartphone en donde estás viendo este video, o la pantalla de tu computadora. Usan el mismo principio de la ley de Ohm. Este principio consiste en pasar corriente por un circuito con una resistencia. Esto crea un efecto luminiscente, es decir, va a emitir luz. Entre mayor sea la corriente que pasa a través del circuito, la luz va a ser más intensa.
si la corriente que pasa por el circuito es muy poquita, la luz va a ser muy bajita. Esto lo vamos a comprobar con un pequeño experimento en donde vamos a utilizar un LED, una resistencia y la vamos a variar para que veas cómo cambia la intensidad de luz conforme va cambiando el valor de la resistencia. Y también vas a ver cómo la corriente aumenta o disminuye conforme cambia la intensidad de la luz. El experimento que vamos a hacer a continuación es muy sencillo. Lo que tengo aquí es una resistencia variable y un LED. Está conectado a el multímetro y esto nos va a ayudar a identificar cómo se comporta. Lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia y disminuirla. Conectamos el LED, energizamos y lo que voy a hacer a continuación es disminuir la resistencia. Nota cómo la corriente está aumentando. Ahora voy a aumentar la resistencia y nota cómo la corriente disminuyó. También la intensidad de la luz en el LED disminuyó. Lo voy a hacer así un poquito más cerca para que puedas verlo. Estoy disminuyendo la resistencia, la luz y la corriente aumentan. Ahora aumento la resistencia y la luz y la corriente disminuyen. Tienen un efecto inverso, es al revés la resistencia de la corriente. Muy bien, ahora te voy a invitar a que hagas este mismo experimento conmigo, pero va a ser una cosa un poquito más fácil. Si tienes tu teléfono a la mano o tu computadora, intenta bajar y subir el brillo o la intensidad de luz de la pantalla y vamos a ver algo muy interesante. Yo tengo aquí un teléfono y como verás el brillo está muy bajito, de hecho casi no se ve nada. Ahora lo que voy a hacer es subir el brillo y como tú puedes ver ya se empiezan a ver las cosas. Cuando hago esto significa que estoy aumentando la resistencia. Como hay más resistencia hay menos flujo de corriente y hay menos luz. Cuando yo hago esto estoy disminuyendo la resistencia, por lo tanto hay más flujo de corriente y hay más luz. Menos luz, más luz. Más resistencia, menos resistencia. Esto es como una resistencia variable en donde yo la ajusto a mi gusto. Cuando modulas la cantidad de luz que emite tu pantalla, lo que estás haciendo básicamente es modificar una resistencia variable para que haya más corriente o menos corriente, o sea, para que haya más luz o menos luz. Recuerda que la ley de Ohm relaciona las tres características más importantes de los circuitos: la corriente, la tensión y la resistencia. Es muy importante que te la aprendas de memoria para que cada que vayas a analizar un circuito la tengas en mente. Recuerda que puedes utilizar este triángulo de Ohm para descubrir la relación que estás buscando. Acuérdate que la diferencia de potencial ayuda a que los electrones se muevan con más fuerza. Entre más sea la diferencia de potencial, los electrones van a fluir más por el circuito. Si la diferencia de potencial es pequeña, se van a mover pues más despacito, con poquita fuerza, va a haber menos movimiento de electrones. Si disminuimos la resistencia, los electrones se van a poder mover más libremente por el circuito y va a haber más electricidad. Facilito, sencillito, esta es la ley de Ohm. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, te invito a que me dejes un like y recuerda suscribirte para seguir viendo más contenido y más explicaciones sencillas de este tipo. También te recuerdo que están mis redes sociales ahí abajo donde podemos interactuar, y sobre todo el Instagram, donde te dejo las respuestas de los problemas que yo subo para que tú los compares, y también escríbeme en los comentarios si llegaste al mismo resultado que yo. Te mando un saludo muy grande y recuerda, no dejes de aprender. Chao.